Gloria a Dios, que Dios me le bendiga a todos mis queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan. Hoy vamos a estar estudiando la palabra del Señor, pero vamos a comenzar un curso que se va a llamar Estudio de la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia desde el libro de Génesis en adelante, ¿verdad? Todo lo que Dios nos permita hacer. Amén. Estudiar esta palabra poderosa del Señor. Muchas veces queremos, ¿verdad? Estudiar la palabra y no encontramos cómo hacerlo. Pero qué bueno que Dios, ¿verdad?, nos ha dado sabiduría, ¿verdad? Y está al alcance de todos. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder escudriñar su palabra, para poder no estar engañados, sino que seguir una sana doctrina importante, ¿verdad? Porque el Señor dijo que esta era una de las señales en Mateo 24. Mira que no seáis engañados. Así que nosotros podemos estudiar la palabra con la sabiduría de Dios y abriendo la escritura, ¿verdad? Y siguiendo esta palabra que es completamente gratis, que el Señor nos la da de regalo. Y es menester de todos estudiar esta palabra para estar instruidos, para poder ser útiles en la obra del Evangelio. Amén. Aleluya. Y como siempre, comenzamos con una oración. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Padre, por medio de Jesucristo, poder conocerte, poder amarte, servirte y poder tener esta herramienta, la Biblia, la palabra de Dios, para poder, Señor, conocerte a ti, conocer a Cristo y conocer todo lo relacionado a la salvación de nuestras almas, porque necesitamos conocer las verdades tuyas a través de tu palabra. Gracias por dejarnos la palabra, nuestro manual de vida. Señor, ayúdanos, danos sabiduría para poder entenderla y para poder enseñarla a otros, para que todos lleguemos a la estatura de Cristo, al conocimiento del Señor, para salvación y también para poder, Señor, acercarnos más a ti. Cada día, gracias te damos, Padre. Nos ponemos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, ¿verdad? Que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que la palabra Génesis significa principio, el principio de la creación, el principio. Quiere decir que hubo un periodo de tiempo muy antiguo en el cual hubo alguien que creó, hubo alguien que hizo de la nada, hubo alguien que formó, dice, los cielos y la tierra. ¿Y quién fue? Ahí mismo dice que fue Dios. Esta persona que escribió el Génesis fue Moisés. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Y cómo fue que Moisés obtuvo toda esta información? Vamos a buscar el libro de Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 se ha titulado el capítulo de la fe, ¿verdad? Ese capítulo 11 del libro de los Hebreos nos menciona, ¿verdad?, muchos hombres de fe. Y leemos en el versículo 3 que dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese, hermano, está diciéndonos que nosotros por la fe podemos obtener la información como lo hizo Moisés. Por la fe entendemos haber. Por la fe, mi hermano, tenemos que comprender la creación de Dios. Nos dice el libro de los Salmos, capítulo 33, el versículo 6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Vamos a repetirlo. Dice Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjense que la misma palabra de Dios dice que tuvo un creador, los cielos y la tierra y todo lo que existe, ¿verdad? Y se llama Jehová. Y por fe podemos comprender que esto es así y lo podemos testificar, que nosotros vemos, cuando vemos los cielos y cuando vemos la tierra, sabemos que tuvieron un creador, como lo dice la palabra, que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Hay un creador, hay un arquitecto, hay un Dios todopoderoso trabajando con la palabra de su boca para crear este mundo. Y no solamente hubo un Dios trabajando, sino que toda la divinidad, toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron ahí unidos para la creación de este mundo. Así que podemos buscar Juan y leemos en el Evangelio de Juan desde el 1 hasta el versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, en el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Ahí lo vemos en el principio. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, en otras palabras, Cristo, a fin de que todos creyeran por él. No era en la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que nos está hablando desde que Jesucristo también estaba en ese principio creando al mundo. Podemos ver en Efesios 3:9 que dice de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Se vuelve y nos repite, ¿verdad? Que por la sabiduría de Dios ahora podemos dar a conocer este misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hubo un creador de este mundo. El mundo no se hizo solo. El mundo no fue hecho por teorías de hombres que dicen que explotó. El mundo tuvo un arquitecto, el cual puso todas las cosas en su lugar y luego que las creó por las palabras de su boca, vio que todo lo que había creado era bueno. Los cielos y la tierra, el universo fueron creados por Dios. Todas las cosas tuvieron su principio. Nada fue hecho por la suerte ni al azar, sino que el Creador nuestro Dios hizo este mundo. Y tenemos otro versículo en Hechos 17:24 que dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que vemos, ¿verdad? Nuevamente que todo lo que podemos ver fue creado por nuestro Dios, ¿verdad? Y ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba el Verbo, estaba el Padre y estaba el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Por la palabra de Dios fue creado todo. Vemos que el primer día dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que entonces Dios comenzó, ¿verdad?, a crear con la palabra que salía de su boca, dijo, sea la luz, y al instante hubo luz, y Dios vio que esa luz era buena y la separó, hubo una separación de entre la luz de las tinieblas. Y a esa separación se llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y esto fue un día, así sucesivamente. El segundo día, Dios comenzó a separar las aguas de las aguas, y entonces a lo de arriba llamó cielo y a lo de abajo llamó tierra, ¿verdad? Porque se descubrió lo seco. Dios ve siempre que todo esto que hace es bueno. Al tercer día ordenó a la tierra que produjera hierba verde, y la hierba que diera la semilla, árboles que dieran fruto. Fíjense que esto fue que, miren qué tremendo, que esta tierra que estaba vacía, dice, ¿verdad? De momento se cubrió, ¿verdad? Con la palabra de Dios se cubrió de vegetación, se cubrió de árboles, de semillas, de plantas, de hierbas, ¿verdad? En un instante, por la palabra de Dios, ¿verdad? No tuvieron que pasar por el proceso que pasan todas las plantas de brotar, de florecer, de dar fruto, sino que Dios las creó, los primeros que creó fueron esos árboles con esos frutos ya y esas semillas. Y de ahí en adelante, ¿verdad? La tierra se siguió produciendo. Pero vemos, ¿verdad? Hoy en día, pues, para que se produzca un árbol, pues hay que sembrar la semilla, hay que echarle agua, hay que echarle abono. Pero qué lindo Dios que con su boca Él produjo todos estos árboles ya con su semilla y su fruto, los primeros árboles, ¿verdad? Qué Dios maravilloso. Ya al cuarto día, los cuerpos celestiales, ¿verdad? Como las dos grandes lumbreras, el sol y las estrellas. El quinto día, pues comienzan a aparecer señales de vida en el agua y en el aire, ¿verdad? Los animales del agua, los peces, ¿verdad? Y del aire, los pájaros. En ese quinto día, al sexto día, pues hubieron una creación de más animales, los animales pertenecientes a la tierra y también el hombre. Fíjense que el sexto día, Dios además de crear estos animales terrestres, también creó al hombre. Y luego el séptimo día, dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde de la mañana el día sexto. Fueron acabados los cielos y la tierra en el capítulo 2 y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo las obras que él hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo, lo santificó porque en él reposó
de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense que Dios no necesita descansar porque Él no se fatiga, Él no suda, Él no se enferma porque Dios es un Dios eterno, un Dios perfecto. Sin embargo, nosotros, ¿verdad? Sí, nos fatigamos y nos cansamos en esta naturaleza humana. Por eso necesitamos, ¿verdad? Este ejemplo que el Señor nos dio de descansar un día este cuerpo, ¿verdad? Trabajar 6 días y el séptimo día, ¿verdad? Dedicárselo al Señor. Podemos ver aquí podemos ver qué significa hagamos al hombre. Esto se encuentra en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorial en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que aquí hay como un paréntesis, ¿verdad? Cuando Dios dice, hagamos al hombre, estaba hablando con Jesús, con el Espíritu, ¿verdad? Él estaba en esa coinonía de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjense que es como un paréntesis, porque Dios había hecho todo con la palabra de su boca, sin embargo ahora iba a ser al hombre del polvo de la tierra con sus propias manos. Dice el versículo 7 del capítulo 2 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Fíjense que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y lo hizo de cabeza, le hizo los brazos, las piernas, y luego sopló y le dio un espíritu de vida, ¿verdad? Le dio espíritu, le dio aliento, le dio vida, y ese hombre pudo levantarse de ese polvo y cobrar vida, caminar, respirar, su corazón latió, tomó vida aquel hombre y le puso por nombre Adán. Y Dios puso a ese hombre en un huerto hermoso, un paraíso, donde él pudiera disfrutar de ese paraíso, de esa vida que él le dio. ¿Qué quiere decir que el hombre dice, hagamos al hombre? Hagamos al hombre, ¿verdad? Es que Dios estaba creando a ese hombre a imagen de Dios, del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver en Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a leer el 15 para saber de quién se está refiriendo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, quien Jesucristo, el primogénito de toda creación. Fíjense, nosotros somos imagen de Dios, imagen de Cristo. Fíjense que Cristo es imagen de Dios invisible. Cuando Él vino a la tierra, esa imagen física, ¿verdad? Que tomó cuerpo de hombre, Él se hizo imagen del Dios invisible. Las características, ¿verdad? De santidad, de amor, de fidelidad, de inteligencia, Él las portaba. Y en Cristo dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, aquí no está, ¿verdad? Afirmando la creación, todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Así que, Señor, Dios le dio la potestad a Cristo de tener esa imagen. Él es el primogénito. Él es Dios también, porque Él no fue creado por la boca de Dios, sino que no fue creado, sino que Él, por medio de Él, todo subsiste, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo, pues aquí nos dice que es divino. Vemos toda esa Trinidad trabajando para la creación, tanto de la tierra como del hombre. Y en el libro de Job nos dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora vemos qué significa que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Fíjense que hay una imagen de Dios, hay una naturaleza divina, ¿verdad? Cuando el hombre cayó, pues, pues esa naturaleza se volvió pecaminosa cuando desobedeció la orden de aquellos dos árboles que había. Uno era el árbol de la vida, el cual no podían ellos, eh, ¿verdad?, comer de ese árbol, pero el árbol del bien y del mal, ellos no podían comer. O sea, Dios le dijo que de todos los árboles podían comer. El único que estaba prohibido era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y pues ya veremos más adelante en el capítulo 3 qué aconteció que el hombre desobedece. Por tanto, esa naturaleza, esa imagen va entrando en un pecado, ¿verdad? Entonces luego viene Cristo, que es el segundo Adán, el cual recupera esa imagen y nos dice, ¿verdad? Primera de Pedro 1:15, sé santo porque yo soy santo. Dios demanda de nosotros la santidad. Fíjense que el hombre ocupa un puesto importante en la creación. El hombre de Dios hizo una pausa para crearlo, simbolizando, ¿verdad? Sí, que hay un puesto en la creación. Él iba a enseñorearse de toda criatura. Él iba a ser el administrador de esa tierra, de esos peces, de esos animales, de todas las cosas, y le iba a dar cuentas a Dios. Por tanto, Dios hace al hombre también eh, capacitado para reconocer a su creador. Fíjense que qué linda esta parte, me gusta porque el hombre, aunque quiera negar la existencia de Dios, su misma alma, su mismo ser, reconoce que hay un vacío existencial en su vida sin la presencia de Dios. Así que el hombre fue creado para amar a Dios, para adorar a Dios, para servirle a Dios, aun cuando el hombre le dé la espalda a Dios. Porque tiene esas características divinas, ¿verdad? Como el amor, porque Dios es amor, como la inteligencia para poder hablar, para poder pensar, racionalizar las cosas. Tiene la capacidad de poder multiplicarse en otras vidas, tener hijos, porque Dios le dio esa capacidad al hombre de poder formar, ¿verdad? De poder tener descendencia. Así que vemos que el hombre, ¿verdad? No fue que evolucionó del mono, sino que con las mismas manos Dios lo creó. Dios creó al hombre con sus propias manos y lo creó con unas características. Mire, el ADN de Dios está impregnado en el hombre. Aleluya. ¿Qué nos dice Efesios 4:24? Dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que hay un nuevo hombre, porque ese viejo hombre, ¿verdad? En la desobediencia, el hombre cayó de esa santidad. Pero vamos a ver luego cómo el hombre
puede vestirse de un nuevo hombre y que es a través de la redención por la sangre del Cordero, el sacrificio de Dios para el mundo, su propio Hijo, ¿verdad? Encarnado. ¿Qué nos dice Colosenses 3:10? Nos dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya nosotros, como somos cristianos, hemos dejado la antigua manera de vivir y ahora andamos por medio del Espíritu Santo una vida nueva, vestido de un nuevo hombre parecido a Cristo, con la mente de Cristo. Y nos dice, ¿verdad? Primera de Pedro 1:15, que seamos santos, que busquemos esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gracias, Padre Santo y Padre Bueno, por esta palabra, por este pequeño estudio, Señor, que tú nos has permitido obtener tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder seguir estudiando tu preciosa palabra bajo tu sabiduría, Señor, porque solamente tú eres el que puede, Dios mío, revelarnos a Cristo a través de la Escritura para que podamos salvarnos y poder anunciar este Evangelio de buenas nuevas a toda criatura, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Padre, por tanto, Señor, que nos ha dado a tu Hijo amado. Aleluya, te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias por tan grande privilegio de poder servirte, de poder leer tu palabra. Y si hay alguna vida que desea aceptar a Cristo como Señor y Salvador, puedes repetir esta pequeña oración. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, pero quiero, Señor, que tú me escribas mi nombre en el libro de la vida, porque te reconozco como Señor y Salvador de mi alma. Entra en mi corazón de hoy en adelante, límpiame, lávame con tu sangre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos, y será hasta un próximo día.